¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la tercera temporada de Bridgerton y nuestra familia favorita está de regreso después de 2 años de ausencia para en esta ocasión seguir el capítulo del hermano Colin, o si así lo prefieren, el turno de Penélope para por fin estar bajo los reflectores y ser la protagonista, pues después de observar desde las sombras las temporadas de cortejo en la alta sociedad, Penélope por fin está dispuesta a tomar las riendas de su propia historia, con un objetivo en mente, conseguir esposo esta temporada, pero al ver que las cosas son más complicadas de lo que parecen, decidirá hacer un trato con su amigo de toda la vida, Colin Bridgerton, para que le enseñe todo lo que sabe sobre el tema. Sin embargo, en el proceso es cada vez más imposible que lo que siempre sintió por Colin y la tensión entre ellos aumente y eventualmente el amor pueda llegar a surgir. Miren, antes de comenzar me gustaría hacer un gran e importante disclaimer, y es que yo no leí los libros ni los planeo leer, entonces mi opinión es meramente basada pues con la serie, o sea, lo que he visto de la serie. Yo no voy a hablar sobre los libros, no me interesa en absoluto, porque si yo quisiera leer los libros ya los hubiera leído hace mucho. Entonces, ya habiendo pasado por este gran disclaimer, ahora sí vamos a hablar sobre lo que yo opino de esta tercera temporada con base a todo lo que yo he visto de Bridgerton, meramente de la serie. Y otro disclaimer, obviamente voy a hablar de cosas que siento que ya todos sabemos, como por ejemplo cosas que pasaron en la primera y segunda temporada, entonces también ese disclaimer. Pero de esta tercera temporada no va a haber spoilers, hasta una sección de spoilers, pero no se preocupen, yo les voy a avisar cuando eso suceda. Por si no han terminado de ver esta tercera temporada, pues no les spoileré nada viendo este video, eso va a ser hasta el final. Bueno, la verdad es que ya habiendo pasado por esto, es una temporada que esperaba de verdad con demasiadas ansias, y es que la segunda temporada fue mi favorita indudablemente e insuperablemente, por así decirlo. De verdad es que es una temporada que yo disfruté muchísimo, entonces estaba impaciente por la verdad ver esta nueva temporada y lo que sería el desarrollo de la historia entre Colin y Penélope, es decir, cómo construirían su relación poco a poco, ¿no? De amistad, amor, cómo sería ese proceso, e evidentemente también el cuestionarme pues muchas cosas que pasarían en el medio, como la identidad de Lady Whistledown, cómo se manejaría esta temporada y cómo es que esto afectaría en general la trama, ¿no? Sobre todo de la protagonista, que es Penélope Featherington, y qué sigue pasando alrededor de toda la sociedad, de personajes que ya conocemos, de personajes que quizás son nuevos o quizás tienen ahorita ya más relevancia que en temporadas anteriores. Era una intriga pues que tenía que resolver esta temporada, la cual fue dividida en 2 partes. Primero 4 episodios y después los 4 episodios restantes. Lo cual, si me lo preguntan, esta decisión tiene sus ventajas pero también sus desventajas. Sobre todo más desventajas para una persona ansiosa como yo, que ya necesitaba respuesta. Pero todo se resume a una simple pregunta: ¿realmente fue suficiente? ¿Esta temporada lo tuvo todo para colocarse como una de las mejores de Bridgerton? ¿O simplemente se quedó corta, no cumplió las expectativas? Bueno, desde mi perspectiva personal les puedo decir que sí, pero no. Desde los primeros 4 episodios la verdad es que se sentía que la temporada iba muy bien, pero para los últimos 4 episodios las cosas siento que se apresuran demasiado. Hay tantas tramas por cerrar que siento que muchas de ellas se ven bastante afectadas y cumplen insatisfactoriamente con un final que se llega a sentir carente de emoción y, por qué no decirlo, mediocre en algunos sentidos, y cierres de subtramas, que sabemos que las subtramas son algo muy necesario para el desarrollo de esta serie. Y en esta temporada, pese a que los reflectores estaban en Penélope y Colin, tenemos 1000 cosas más aconteciendo que eran también importantes, como por ejemplo el debut de Francesca, los intentos de Cressida de zafarse a acomodar al lugar de matrimonio arreglado que le estaban poniendo sus padres, Violet Bridgerton encontrando el amor por segunda vez, la reina Charlotte y su eterna búsqueda por saber quién es Lady Whistledown, y por supuesto la familia Featherington y su ascenso cada vez más hacia la alta sociedad. Debo de admitir que los primeros 4 episodios fueron muy buenos en construir las bases de esta historia, sobre todo la principal relación, que es la de Penélope y Colin. Realmente pudimos sentir esa tensión tan característica
característica en Bridgerton que le dan a nuestras parejas principales temporada tras temporada, y al mismo tiempo saborear más que nada una evolución del personaje de Penélope, que a pesar de que es uno que ya conocemos y estamos familiarizados con ella desde la primera temporada, porque la hemos acompañado en su travesía y nos sentimos casi confidentes a ella por guardar su mayor secreto, en esta conocemos una versión más de ella, más atrevida, más valiente, que me encantó, le sentó por completo. El salir de las sombras y adueñarse de su propia narrativa, eso se sintió demasiado palpable para uno como espectador, porque ver hasta dónde ha llegado este personaje es sin duda un deleite. Es cierto que si bien ha cometido errores, sabemos por qué lo ha hecho. Creo que al final de cuentas sabemos que lo único que quiere Penélope es encontrar su final feliz, pero también hacer lo que le apasiona, que es escribir a través de esta voz que le ha dado Lady Whistledown. Es por eso que uno de los debates más interesantes que me pareció esta temporada es ese que tiene justo entre elegir su libertad y elegir seguir su sueño. Incluso en los primeros capítulos nos plantea él si debería pues casarse y tener un matrimonio seguro o elegir el amor realmente. No sé, creo que en esta ocasión me gustaron muchísimo todos estos debates principales que se plantea nuestra protagonista, porque hace aún muchísimo más interesante la historia, y además el que tuviera que deliberar entre estos nos hace ver muchísimo más esta evolución de arco argumental en su escritura, en que el personaje no hizo nada más que madurar, y el verla desde este ángulo muy distinto al que habíamos visto a Penélope en otras temporadas nos hace empatizar, yo creo, al menos muchísimo más con ella personalmente, haciendo que realmente Penélope se convirtiera en una gran protagonista para esta temporada. Quiero admitir que yo al principio tenía mis dudas sobre qué tan bueno iba a ser que Penélope fuera la protagonista en esta ocasión, pero me ha sorprendido en absoluto. Creo que me ha gustado bastante lo que han hecho con ella, y me gustó bastante el cómo utilizaron este personaje para tocar estos distintos temas, ¿no? Realmente se me hizo bastante importante, y creo que en una serie como Bridgerton, que abarca mucho el matrimonio tal vez por compromiso, matrimonio por interés, me gusta mucho que este personaje haya guiado y haya liderado con todas estas opiniones y pensamientos propios, el pues seguir su propia historia, el serle fiel a su narrativa y a ella. En cuanto a Colin, pues fíjense que nunca ha sido un personaje como que me encante, como que me guste mucho, porque hay varias cosas que hicieron la temporada pasada que yo no perdono, o sea, no perdono, aparte es un hombre. Pero en esta creo que sí me cayó mejor, como que sí fue de, bueno, le voy a dar una oportunidad. Siento que a diferencia de Penélope sí se ve un tanto opacado, o sea, no es tanto su temporada como lo es de Penélope, pero aún así me gustó el cómo lo vemos enamorándose de ella. Creo que es una de las principales razones por las cuales termina ganándose el corazón del público, por el amor que tiene hacia ella y cómo la defiende, cómo al final termina demostrando justo todo esto. Me gustó bastante esa parte de él, y el que pese a todo, realmente pese a todo, él siempre va a estar para ella. Entonces me gustó mucho cómo dejan parado al final pues a él y a esta pareja en general. Eso sí, mi principal problema, y de una vez vamos a dejarlo sobre la mesa con esta temporada, es el ritmo. Siento que los primeros 4 capítulos fluyen de una manera muy diferente a los otros 4 restantes, y tal vez una de las principales cosas que se ve afectada en esto es la relación entre Penélope y Colin, porque me hubiera gustado que tuviéramos muchísimo más tiempo para saborear su relación. No sé, en comparación en específico de la temporada anterior, que yo entiendo que son cosas distintas, porque en la temporada anterior teníamos el Enemies to Lovers y aquí tenemos el Friends to Lovers, y aparte tenemos como más tiempo de conocer a estos personajes, y yo lo entiendo. Tuvieran más momentos tiernos, más momentos de amor, ¿saben? Más momentos de tensión. Sobre todo un poco el enamoramiento de Colin a Penélope, porque siento que de Penélope a Colin pues ya lo hemos tenido básicamente desde la primera temporada, pero en caso contrario me hubiera gustado como ver un poco más en escena eso, porque siento que de verdad surge en algún punto de una forma muy
muy espontánea y siento que es eso, o sea, como justo ese desequilibrio. Me gustó que la familia Featherington tuviera más protagonismo. Creo que pude empatizar muchísimo más con ellas, tanto con la historia de Penélope como con sus hermanas, que son muy divertidas y son comic reliefs muy necesarios. Me gustaron, me cayeron muy bien. También pude empatizar muchísimo más con la mamá de Penélope, que no era un personaje que me agradara particularmente, pero creo que en esta temporada sí lo hizo. O sea, como que nunca había visto esta parte del personaje, como de entenderla y de ponerse desde su lado y de decir sí, cierto. O sea, es que realmente esta señora se ha perdido el lomo sola por sus hijas y ha dado todo y sí ha cometido errores, pero es muy fácil señalar, ¿no? Entonces eso me gustó bastante, como que no imaginé que fuera a tener tanta relevancia y me gustó. Entonces creo que las buenas cosas en esta temporada, en resumen, serían: uno, la protagonista, que es Penélope. Creo que tomaron una muy buena decisión el que ya le tocara su temporada, porque realmente evolucionó, creció, su carácter se volvió muchísimo más fuerte y eso es algo que realmente amé. Lo siguiente que me gustó es su relación con Colin, que sí, aunque reitero que pudo haber sido 1000 veces mejor y mostrar muchísimas más cosas que tuvieran como ese peso o hincapié emocional en su relación. Vaya, si hubiéramos tenido más tiempo de saborear este romance, hubiera sido más disfrutable. Pero me gustaron mucho ellos, el cómo funcionan como equipo, el cómo funcionan como relación. Vaya, o sea, realmente se los compré, me gustó bastante. Y otra cosa que me encantó fue en general la atmósfera que se sintió esta temporada, con el resto de los personajes, con el resto de las subtramas, lo que iba pasando. Creo que más que nada es porque de verdad ya extrañaba otra temporada de Bridgerton y nos dejaron esperando demasiado. Soy muy fan en general de la atmósfera que construyen, de los chismes, de los arcos de los personajes, el que haya 1000 cosas sucediendo al mismo tiempo y que todas sean muy interesantes y vayamos viéndolas así de que poco a poco. Realmente a mí me gusta mucho los colores, el diseño de producción, Dynamite de BTS sonando en el fondo, por supuesto que sí. En general es una temporada que me gustó y disfruté mucho, pero como siempre pues no todo es perfecto. Obviamente hubo cosas que no me gustaron. Una de las cosas es, nuevamente, ya lo he mencionado, me hubiera gustado ver muchísimo más un poco de la relación de Colin y Penélope, que siento que sí se quedan cortos en ese aspecto. Lo siguiente es todo el tema de Lady Whistledown, y yo creo que esa es una de las cosas más distintivas de Bridgerton, por lo cual es como el Gossip Girl de época. Realmente es muy importante esa trama. Me pareció muy triste que fuera tratado de forma tan... Sobre todo yo creo que al final de esa temporada el trato que le dieron no me convenció en lo absoluto. Muy mediocre, vaya, diría yo. Ahorita ya lo voy a hablar un poco más a profundidad en los spoilers, en la sección de spoilers, pero simplemente puedo decir que la verdad es que era una trama que estaban abordando tan bien desde la primera temporada y aquí se quedaron como súper cortos. Y por último es por ahí un tema que tengo con el personaje de Cressida. O sea, si toda la temporada le pusieron la suficiente relevancia a este personaje, ¿no? Como para que fuera realmente el antagonista de la temporada, así de importante, pues también, al igual que el tema de Lady Whistledown, sí siento que se quedó demasiado corto este personaje. Su desenlace en esta temporada sí me hubiera gustado ver algo más. No sé, en general sí siento que fue una buena temporada, pero hubo pequeñas cositas que fueron las que para mí como que derrumbaron un poquito la emoción y no me terminaron de llenar, haciendo que realmente la temporada se sintiera incompleta, o bueno, que realmente no haya sido como suficiente. Así que en conclusión, la tercera temporada de Bridgerton es una temporada que creo que más que nada tiene un desequilibrio. Es decir, tiene muchas cosas buenas a mi parecer, como el hecho de que Penélope fuera elegida esta temporada como la protagonista. El darle esa voz y poder latente hace que simplemente se sienta como la decisión correcta. El que Colin y ella tengan protagonismo y desarrollo en esta historia, para mí realmente tiene bastante sentido. Sin embargo, siento que es una temporada que le hace falta muchísimo más emoción. Emoción en
todos los aspectos. Hay simplemente cosas que no terminan de cerrar, subtramas que carecen de un desarrollo importante, terminando por entregar en muchas ocasiones un desarrollo mediocre. Es eso lo que no me gustó tanto de esta tercera temporada, que sí siento que no fue suficiente y que obviamente faltó muchísimo más para que fuera una temporada tal vez a la altura de la segunda, que para mí en lo personal es la mejor. Es decir, no es la peor, porque realmente para mí en Bridgerton no existe una peor temporada. Todas son muy buenas a mi parecer y todas tienen lo suyo. Y esta también tiene lo suyo, pero sí siento que hubo varias cosas que no terminaron de llenar, de cerrar varios huecos en la historia. Sobre todo yo creo que el principal error fue el dividirla en dos partes, porque eso como que de alguna forma no le dio tiempo a los últimos 4 capítulos de cerrar varias cosas y lo hicieron de forma precipitada, y ese ritmo realmente fue el que sacrificó a muchas cosas que pudieron haber sido mejor. Pero pues en general creo que quitándole todo eso, fue una temporada que disfruté muchísimo, porque sigue teniendo este factor de Bridgerton de chismecito, de desarrollar ciertos personajes, de darle relevancia a ciertas subtramas que son súper importantes y que hasta el final pues terminan haciendo un gran todo, que es lo que nos gusta a la gente que ve Bridgerton. Ahí está mi opinión de la temporada. Entonces a partir de ahora tenemos la advertencia de los spoilers. Y nada más quiero decir una que otra cosa. Por ejemplo, yo creo que mi mayor queja es lo de Lady Whistledown, que les decía. Sí fue un poco triste y decepcionante la forma en cómo revelan el misterio de Lady Whistledown, porque es algo que les digo, o sea, desde la primera temporada es sumamente importante, y el que se reduzca a simplemente hacer como una revelación frente a todos, que realmente todos ni siquiera se inmuten, ni siquiera reaccionen de una forma como tan escandalosa a la gran revelación de que Penélope es Lady Whistledown, que todos se quedaron como de, bueno, ¿quién tiene hambre? O sea, como que eso realmente no me gustó, porque siento que no le hace justicia a todo el desarrollo de Lady Whistledown, y que simplemente fue como de, bueno, respetaremos tu secreto. O sea, sobre todo con la reina Charlotte, que siempre estuvo como todas las temporadas persiguiendo e intentando descifrar quién era Lady Whistledown, para que al final solo fuera como de, bueno, pues puedes seguir escribiendo. O sea, fue como la revelación de Hannah Montana de que sí, vamos a guardar tu secreto. O sea, fue demasiado irreal en todos los aspectos. No me gustó, y siento que se pudo haber como estirado más el que Lady Whistledown durara más tiempo, más temporadas, porque sí era un factor muy importante en Bridgerton, y ya siento que no va a ser lo mismo. Tengo algún tema con lo que todo el mundo está hablando de Francesca, pero no crean que para criticar, sino más que nada para defender. Y no me importa, soporten, porque desde el inicio del video yo les dije, mi mayor disclaimer es: 1, no he leído los libros ni me interesa leerlos, y yo estoy diciendo todo mi opinión con base a la historia de la serie. Entonces para mí simplemente pues hasta cierto punto tiene sentido el cambio que le hicieron a Francesca, y a mí sí me interesa verlo, sí me intriga. No es algo que para mí considero que me haya arruinado la historia, y aunque hubiera leído los libros, realmente yo sí hubiera sido como de, bueno, ok, denme esto. Al cabo yo sé que es una adaptación, y por eso el nombre de adaptación, o sea, porque no va a ser algo 100% fiel a los libros. Aparte pues sí hace falta representación LGBT en Bridgerton, hay que admitirlo, porque sí tenemos el personaje de Benedict, pero no es suficiente. Y por si ustedes no lo saben, Bridgerton es una serie que ha sido como muy evolucionaria en ese aspecto, como de incluir cosas que, aunque ya sabemos que en esa época no eran 100% bien vistas, pues en esta serie es ficción, y por eso es ficción, y por eso lo está haciendo. O sea, por ejemplo, desde la primera temporada la gente se empezó a quejar porque había gente de color en la realeza, y es como de, por Dios, o sea, es una serie ficticia y está súper bien que está haciendo estos cambios. Y la verdad es que ya hacía falta también representación de la comunidad LGBT, entonces pues tiene bastante sentido. Digo, no solamente es como de, solo va a haber un personaje, porque eso es también muy lógico. O sea, ¿cómo esperan que nada más haya un personaje LGBT de todos los que hay en Bridgerton? Entonces, pues que haya sido Francesca me parece una decisión también un tanto atrevida, porque, por ejemplo, yo alegaba que estaba el personaje de Cressida, y el personaje de Cressida,
hubiera sido hasta cierto punto también más lógico y con más sentido que tuviera ese desarrollo pues en su personaje, hubiera sido interesante. Pero pues si el personaje de Francesca fue elegido es por algo. A mí la verdad sí me tiene intrigada esa decisión. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero a mí sí me llama la atención, y yo sé que en el libro las cosas no son así, pero pues nuevamente reitero, es una adaptación, entonces obviamente las cosas van a cambiar. O sea, han habido como 1000 cosas en Bridgerton que les aseguro que han cambiado de los libros y casualmente se vienen a quejar de eso. No sé, a mí me parece algo muy absurdo y pues vuelvo a reiterar, o sea, es una adaptación de los libros. Si ustedes no están de acuerdo, pueden dejar de ver la serie y leer los libros las veces que quieran. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto de la tercera temporada de Bridgerton. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Ahora sí, dense para el debate, vamos a platicar un poco acerca de esto. Otra vez reitero, esta es mi opinión con base a la serie, entonces tengan en cuenta eso. Y tengan en cuenta que realmente no me interesa lo que ya pase en los libros, o sea, ya lo sé, ya me lo han contado y no importa, o sea, yo realmente estoy aquí para opinar de la serie. También recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en mis redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.